Llegamos a los 100,000 seguidores y para celebrarlo hice un pastel de roles de canela que me encantó. Esta es una de mis recetas favoritas y hoy se las voy a compartir. Lo primero que hago es medir y pesar todos los ingredientes y ponerlos a la mano para que no se me vaya a olvidar poner nada. Para la masa necesitamos 500 gramos de harina tamizada, es harina de todo uso, 70 gramos de azúcar, 180 mililitros de leche, 90 gramos de mantequilla, 2 huevos, una pizca de sal, un sobrecito de levadura de 11 gramos y un chorrito de vainilla. La leche la puse a tibiar en el microondas por 25 segundos, debe de estar tibia, no caliente. Y agrego la levadura en forma de lluvia, yo me ayudo de un batidor para que no se formen grumos. Y de la misma azúcar que separamos para nuestra masa le voy a agregar una cucharada y también una cucharada de harina. Revolvemos para que no se formen grumos y vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Por mientras voy a poner a moler la canela, voy a moler estos dos pedacitos, como mi licuadora no muele muy bien, no la voy a utilizar toda. La levadura ya está activa, si su levadura no sube es porque está en malas condiciones. Puedes hacer este proceso directamente en la mesa, pero yo lo voy a hacer en un tazón, voy a agregar la harina, voy a formar un huequito en el centro para agregar los demás ingredientes. Solo vamos a reservar la mantequilla hasta el final. Agregamos la pizca de sal en las orillas y en el centro vamos a poner 2 huevos. Agregamos un chorrito de vainilla, el azúcar y la levadura. Nos ayudamos con una cuchara o con una espátula para aprovechar lo más que se pueda. Vamos a comenzar a revolver del centro hacia los lados. Te puedes ayudar con una cuchara o hacerlo directamente con las manos bien limpias. Por ahorita solo vamos a estar revolviendo hasta integrar la masa. Después nos vamos a pasar a la mesa y agregamos la mantequilla que está a temperatura ambiente, ya está suavecita. Y viene la parte más complicada, que es amasar esta masa porque se va a poner un poco pegajosa. Yo cometí el error de hacerlo sobre un mantel y me tuve que cambiar a una mesa donde no se moviera. Si tú tienes una batidora de pedestal te va a ahorrar muchísimo trabajo porque esta masa se comienza a ser muy pegajosa y debemos amasar aproximadamente por unos 15 minutos. Pero como yo no tengo esa batidora, pues lo voy a hacer con las manos y debes de ser un poco paciente porque si se va a poner muy pegajosa te llegas a desesperar. Pero no le vayas a agregar harina porque los roles te pueden quedar secos. Como a los 5 minutos de amasado ya no se te pega mucho en la mesa, pero tú síguele amasando. Aviéntala y aquí saca todo tu estrés y tu coraje. Y después de unos 15 minutos ya no se te pega nada en las manos, tampoco en la mesa. Y si las tiras ya se hace este efecto ventana que se alcanza a transparentar un poquito. Si haces un hoyito también ya se queda formadito el círculo. Esto significa que nuestra masa ya está lista. La vamos a bolear y la ponemos en un tazón previamente engrasado con aceite o mantequilla. Tapamos con un trapito húmedo o con plástico y la vamos a dejar en un lugar calientito. Aquí le entra el sol pero no directamente. Esto ayudará a que leude más rápido, la vamos a dejar por 40 minutos. Por mientras vamos a seguir con nuestro relleno, que vamos a necesitar 2 cucharadas de canela. Yo la pasé por un colador para quitar los pedacitos grandes de canela. También necesitamos 120 gramos de mantequilla, ya está cremosita, y 70 gramos de azúcar morena. Yo voy a mezclar los 3 ingredientes juntos porque me gusta más de esta manera. También lo puedes hacer primero untar la mantequilla, después agregar el azúcar y la canela, pero a mí me gusta más hacerlo todo revuelto. Así que vamos a integrar nuestros 3 ingredientes. Una vez listos los vamos a reservar. Ya que pasaron los 40 minutos y nuestra masa ya está leudada, vamos a ponerle harina a nuestra mesa de trabajo. Vamos a ponchar la masa para sacarle todo el aire. La ponemos sobre la mesa y si ves que todavía le queda un poco de aire, síguelo sacando. Y comenzamos a estirar con un rodillo, vamos a formar un rectángulo. Más o menos tiene que quedar de 60 por 40, no tiene que ser exacto, pero un más o menos, y no te debe de quedar tan gruesa la masa, pero tampoco tan delgada. Y quedaría algo más o menos así. Ahora le voy a poner la mezcla de mantequilla, canela y azúcar. Solo a las orillas no le voy a poner, en la parte de arriba y de abajo voy a dejar unos 2 centímetros para el momento de enrollar, para que sellen bien las orillas. En los costados sí le puedes poner hasta la orilla. En este punto puedes ponerle pasas, nuez o lo que quieras de relleno, pero yo no le voy a poner nada de eso. Voy a comenzar a enrollar con mucho cuidado, poco a poquito. No te debe de quedar ni apretado ni flojo el rol para que no se te vayan a deformar. Cuando termines de enrollar vas a darle unos pellizquitos para que se selle bien la orilla. Y vas acomodando. Si el rollo te queda más grueso en medio, le jalas un poquito para que te quede uniforme. Vamos a comenzar a cortar. Yo aquí tengo ya mi molde engrasado y enharinado para que no se me vaya a pegar. Voy a quitar la orilla, pero si la voy a utilizar nada más la voy a hacer a un lado. Voy a estar cortando los rollitos más o menos de 2 dedos. Lo puedes hacer con el cuchillo. Si ves que se te están aplastando, le das la forma más o menos con las manos y le aplastas un poquito en la parte de arriba. Y los voy a estar acomodando paraditos para que quede la forma de espiral visible. Les voy a estar dejando una separación más o menos de 2 dedos porque van a crecer con la segunda leudada. Si se te complica con el cuchillo, lo puedes hacer con hilo, es más fácil. Te queda una forma más redondita y no tienes que estarlos acomodando tanto.
La unión la voy a estar dejando en la parte de abajo para que no se vayan a abrir. Igual ya están selladas las orillas, pero para evitarlo. Los roles del centro ya no los voy a dejar paraditos, ya los voy a dejar acostados. Una vez listos los vamos a dejar leudar ahora por 30 minutos, igual los vamos a tapar para que no se vayan a secar. Mientras preparamos nuestro glaseado necesitamos 90 gramos de mantequilla suavizada, una taza de azúcar glass, una cucharadita de vainilla y una barrita de queso crema de 210 gramos también que esté suavecita. En un tazón vamos a poner nuestra mantequilla y el queso crema. Y con ayuda de nuestra batidora vamos a mezclar estos dos ingredientes aproximadamente por unos 3 minutos hasta que esté muy cremosito. Vamos bajándolo de las paredes del tazón para que no nos vayan a quedar grumos. Agregamos la vainilla y seguimos mezclando hasta integrar. Ahora le agregamos nuestra taza de azúcar glass. Yo casi le ponía fécula de maíz, pero lo bueno que la alcancé a probar y me di cuenta que no era azúcar glass, entonces le agregué una taza y le voy a mezclar. Si sientes que tu glaseado está un poquito espeso, le agregas un chorrito de leche hasta que te quede a la textura que tú quieres. Y vean nada más qué rico y delicioso se ve este glaseado de queso crema. Puse a precalentar el horno a 180 grados antes de comenzar a hornear. Los roles ya leudaron por 30 minutos, entonces ya están listos para hornear. Hay quienes le agregan leche antes de ponerlos a hornear o a medio horneado. Yo siento que no es necesario, pero es al gusto de cada quien, o hay quienes lo barnizan con huevo. Yo siento que no es necesario porque vean el color tan doradito y hermoso que tienen. Si utilizas una mantequilla que sea 100% mantequilla, no necesitas barnizarlos para nada y te quedan muy húmedos y muy suavecitos. Los dejé en el horno por 22 minutos a 180 grados. El glaseado se lo puedes poner cuando los roles estén tibios. Yo me fui al rancho para celebrar que ya somos 100,000 seguidores, así que lo estuve desmoldando allá. Solo pasé un poquito el cuchillo por las orillas para asegurarme que no estuvieran pegados, pero no estaban pegados para nada. Es la primera vez que lo hago en este tipo de moldes y la verdad que me encantó el resultado. Miren qué bonitos roles. Para evitar que nuestro pastel se vaya a mover y se nos vaya a caer, le puse un poquito de glaseado en la tapa donde lo voy a poner. Coloqué la tapa y con mucho cuidado le di la vuelta y le vamos a agregar nuestro delicioso glaseado de queso crema tanto como tú quieras. Y no te tiene que quedar tan perfecto. Igual si quieres más glaseado como a los lados, también le puedes poner. Yo no lo quería con tanto. Le puse las velitas de los 100,000 seguidores y mis hermanos me ayudaron a tomar unas fotos muy bonitas que les compartí. Quise celebrar este día tan especial con una receta especial que me encanta. Espero les guste y gracias por todo su apoyo.